Por ahí estoy transmitiendo. Sí, ¿Estoy transmitiendo? parecido. ¿Hola? Parece que sí. ¿Hola? En vivo, dice. Pregúntale a Sí, le pregunto. ¿Hola? Ah, hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Estaba teniendo problemas. Estaba teniendo problemas para ingresar. Bueno, les pido perdón, pero nada, ya probé para que esto no sucediera y efectivamente sucedió. eh, que bueno, iba a tener en este momento dudas y problemas de conexión. ¿Qué tal? Yo soy Diego, les agradezco la invitación y la posibilidad de compartir algunos textos en este, bueno, en este marco de la biblioteca virtual y también en este marco general que nos tiene a todos y a todas encerrados, encerradas, expectantes y con ganas, creo, de compartir un momento de lectura y compartir un poco lo que hacemos. Y bueno, vengo aquí a aportar mi pequeño granito en esta construcción. Yo me dedico bastante a la traducción y a la escritura de poesía, por eso no sé si se me escucha bien. Hola, ¿se me escucha bien? Espero que sí. Por eso quería empezar con unas traducciones. Yo en este tiempo estuve bastante dedicado a la traducción en estos meses de pandemia. O sea, en mis tiempos libres y un poco por placer y por compartir también esas lecturas y esas traducciones, básicamente de la poesía italiana, que es la que yo más frecuento y la que intento difundir a través de las traducciones. Em, Justamente en estos meses falleció uno de los poetas que a mí más me tocaron, italianos contemporáneos. Falleció justamente como consecuencia de esta pandemia. Es el poeta Mario Benedetti, se llama un homónimo del escritor uruguayo. Se llama igual, pero este Mario Benedetti es un Mario Benedetti italiano. Em, y yo traduje en homenaje a él y un poco pensando en esta situación algunos poemas de Mario. Voy a leer algunos, hubo un par del libro Humana Gloria, que es un libro que se publicó en 2004, un libro que recoge gran parte del trabajo poético de Benedetti y que hoy por hoy es uno de los grandes libros de la literatura y de la poesía, sobre todo, no únicamente italiana, obviamente, pero sobre todo italiana del siglo XXI, digamos, de la poesía contemporánea. Uno de los poemas que traduje se llama en castellano Desde lejos y dice así: la casa se me volaba cuando entraba en el sueño, estaba como mi hermano tan distante de nuestros juegos, de la pelota, del barrilete, de la canoa. Era porque no podía quedar nada de todo esto, que los ojos se volvían locos, sorprendidos como un estúpido al que se dice: ¿qué es lo que haces? No lo sabía, no tenía fiebre. Sentía algo como una piel en las cortinas, las palabras en viaje del rostro de la abuela. Giraba la cabeza para imitar la calecita con los chicos y con los grandes que veía y no veía. El bolsillo en la nariz, las rodillas, una mano con la manzana, con el tazón o con nada, sin brazos, como con miedo, como con un cerebro herido en algún lugar. En la cama era un lindo cielo, en las ventanas de tantos lindos días. Venían desde lejos, de las palabras que se decían en casa cuando llovía. Éramos solo agua, y con el viento aire. Venían tantos que nos volvíamos niños de inmediato. Otro de los poemas
de Mario que traduje un poco en homenaje a él, o sobre todo en homenaje a él. Es un poema que se llama Desde lejos. Y dice, ha sido un sueño grande vivir, siempre verdadero, doloroso y de alegría. Han venido para nuestra risa, para el llanto contra la mesa y contra el trabajo en el campo. Han venido para mirarnos, esa es la maravilla, ese es un hombre, todos esos son unos hombres. Era la aguja para las bolsas de paja, el ojo límpido, la rodilla que se apoyaba sobre el pasto en la estampa, con el niño dibujado claro en un lindo día, el papá muerto liso y claro, como una teja limpia, como la manzana en la guantera. Y quería leer uno más. Son poemas breves, así que me voy a permitir leer este tercero, que se llama ¿Qué es la soledad? Dice así, traje conmigo algunas viejas cosas para mirar los árboles. Un invierno, unas pocas hojas en las ramas, un asiento vacío. Tengo frío, pero como si no fuese yo. Traje un libro, me digo que fui pensado en un libro, como un hombre con un libro ingenuamente. Parecía un día lejano hoy, pensativo. Me parecía que todos habían visto el parque en los cuadros, la Navidad en los relatos, las estampas sobre este parque como su espesor. ¿Qué es la soledad? La mujer extendió la manta sobre el suelo para no ensuciar. Se recostó y agarró las tijeras para abrirse el pecho. Su martillo, un martillo porque no tenía la fuerza, una obscenidad grande. Lo leí en las páginas de un diario, perdónenme todos. Bien, estos poemas de Mario me pareció importante compartirlos ahora con ustedes. Em, y quería leer poemas míos. Bueno, yo considero que son tan míos las traducciones, em, las recreaciones, digamos, que uno puede hacer a partir de ese trabajo de escucha y de, volver a pensar y a rumiar los versos en otra lengua que lo que eventualmente uno escriba, donde siempre hay otra lengua, digamos, y otra cosa que uno, me parece a mí que uno está escuchando y que está funcionando ahí como una voz detrás. Por eso no lo veo tan distinto del trabajo de escritura propia, digamos así, y el trabajo de traducción. Me parece que están em, totalmente implicadas. O sea, para mí en un punto se identifican, ¿no? Gran parte de lo que escribo lo escribo a partir de ese trabajo de lectura y de traducción. Quería leerles unos fragmentos de un texto inédito. Acá traje algunos libros míos, pero yo prefiero que los libros, esos ya publicados, quizás no leerlos tanto y compartir con ustedes cosas que estoy intentando escribir o experimentar. Bueno, este es un libro, el primero, que se llama Las Reliquias, que se publicó, lo publicó la editorial Alción en Córdoba, a la que yo siempre le estoy muy agradecido y quiero mucho. También en Alción salió después una de las traducciones que también yo hice con mucho interés y que también quiero mucho, que es la traducción de un gran poema, no tanto por la extensión, digamos, sino por la densidad, de un gran poema italiano del siglo XIX que es de los sepulcros de Hugo Foscolo. Acá tienen, también es una edición de Alción. Este libro se llama La pura luz, también es en poesía. Destaco acá la imagen que mi amigo Paco Fernández Onainti me cedió, que me parece muy linda, para ilustrar la tapa del libro. Y este es Geometría o Angustia, que es el último libro que pude publicar, que publiqué, que se publicó en la editorial Pretextos de España hace un par de años. Y bueno, ya estoy obviamente trabajando en otras cuestiones e intentando
seguir con otros recorridos para la poesía. Por eso quería compartir con ustedes unos fragmentos de un libro futuro que no sé bien cómo se va a llamar, tal vez se llame El Pozo y la Pirámide, pero no sé bien. Y el fragmento del que están extraídos los textos que quería leer con ustedes, se llama el fragmento por ahora se llama La vida dañada. Que en realidad es todo un trabajo de escucha, digamos, y de lectura y de escritura que fui pensando a partir de el texto de un médico y neurólogo y uno de los grandes científicos del siglo XX, que es el ruso Alexander Luria, y sobre todo de un libro de él que se llama El hombre con el mundo destrozado, que a mí cuando lo leí me llegó mucho, me tocó mucho. Y empieza con unas palabras de Luria. Dice, aunque este hombre habla de su narración como de una historia, no hay en ella restos de ficción. Cada noticia ha sido verificada en cientos de registros y de observaciones. Más adelante dice Luria, cuando sus escritos iban bien, él lograba escribir una página por día, dos a lo sumo, y esto lo dejaba agotado. Bueno, empieza el poema. Es como un poema largo, digamos, voy a leer una parte. Dice, no sé por qué ya de chico me fascinaba la ciencia, el conocimiento en general, y devoraba con avidez en los círculos de estudio, o nada más que en mi vida cotidiana, todas las informaciones que podía recoger. Epifrán fue en otro tiempo un gran centro comercial. En mitad del pueblo hay una iglesia, una catedral con varios frescos de la Virgen y del Niño Jesús. Y entonces llegó eso. Todos se pusieron en movimiento y por un minuto, quizás dos o tres, se escucharon los ruidos de nuestros blindados y después todo quedó en total silencio. Mi cabeza era entonces un vacío absoluto. No hacía más que dormir, aunque no podía pensar, ni concentrarme, no podía ni recordar nada. Luego de la herida, me pareció que yo mismo era una criatura recién nacida, que no hacía más que mirar, escuchar, observar, repetir, pero que no tenía pensamientos propios. Así fue al principio. Después, cuando me era posible escuchar las palabras que las personas usan una y otra vez en sus charlas o pensar, se fueron armando varios grupos de fragmentos de memoria. Escribe Luria. Una lesión de la corteza visual secundaria produce un síndrome más singular todavía. Si un casco de metralla o una esquirla hiere las secciones anteriores del área occipital, la persona continúa viendo los objetos con tanta claridad como antes, pero ya no funcionan las pequeñas células estrelladas. Todavía distingue partes individuales de objetos, pero ya no puede sintetizarlas en imágenes completas. ¿Quién sabe por qué no podía recordar el nombre de mi propia región o aldea? Ni siquiera podía recordar el nombre de la provincia donde nací. Me parecía tener esos nombres en la punta de la lengua, pero pasaba una hora o dos, a veces todo un día, y aún no me acordaba de ellos. Ahí me piden que lea algo de Fóscoro. Voy a leer. Si me piden, voy a leer. Escribe Luria. Ni siquiera le es posible escribir qué hará en el minuto que sigue y mucho menos en la hora o los días que se acercan. Por lo tanto, aunque su pasado permanece intacto, ha quedado despojado de posibilidades de un futuro. Desde que mirieron no pude ver un solo objeto, como una totalidad ni una única cosa. Aún ahora tengo que contemplar buena parte de lo que se refiere a los objetos, los fenómenos o cualquier cosa viviente a partir de la imaginación. Bueno, el poema sigue, pero quería leer, es un poco extenso, pero quería leerles también fragmentos de otra parte del libro, si me permiten.
que se llama Hechos del Mascardi, esta parte del libro. Tiene unos epígrafes. El primero dice, familiares, amigos, comunidades mapuche y organizaciones sociales despidieron este lunes los restos de Rafael Nahuel, el joven de 22 años que murió el sábado tras sufrir un disparo en medio de un operativo de fuerzas federales en Villa Mascardi. Diario Ambariloche, 27 de noviembre de 2017. El otro epígrafe es de Juan Ramón Jiménez y dice, toda la noche los pájaros han estado contándome sus colores. Restos de una lejía. ¿Quién podrá escucharnos? Preguntabas al costado del camino, el agua apenas se movía con una leve brisa, que para la región en noviembre era más bien benévola. Ahora, entre el coro de los ángeles, a unos pocos kilómetros, estaban esas cosas tremendas, el aire transparente, la luz plena de los cerros. Políticas del nombre. Denominé estos parajes, escribe Moreno en una de las revistas del museo que compramos ayer desde casa con unos pocos pesos, por sus bellezas naturales y por su aire cristalino, la Suiza argentina. Hechos del Mascardi. En el fondo viajaban unos suecos. En verdad no sé bien si eran suecos, daneses, novios de una Islandia remota, rostros como de las películas del Ártico. Subimos a la combi con un chico medio hippie, con una mujer joven, alguien de la zona, con rasgos de alemana, como del bosque, como una leñadora. Ella y su esposo nos habían visto hace un rato en el sendero, mientras caminábamos uno junto al otro debajo de los pinos, de las araucarias, sin decirnos nada, sin cruzar una palabra, como los caracoles de los cerros. Las armas, los prefectos, un helicóptero quebraba para siempre el aire claro. Cada uno caminaba encerrado en su pequeño mundo y ninguno había escuchado ni gritos ni disparos, nadie. Restos de otra herejía. Allá en el valle donde viven las más viejas, una de las penas se hizo cargo del chico. Le dijo, mira, nosotras hace tiempo éramos una gran familia. Formábamos parte de una estirpe muy grande. Nuestros padres excavaban las minas en la montaña grande, cruzaban de vez en vez los cerros, veían de cerca los glaciares, esos lugares donde vos y tus amigos se encuentran en ocasiones petrificada cólera de un volcán extinto, pequeñas piedras trabajadas por los antiguos pedernales, puntas de flecha, rayadores, una piedra muy afilada, un canto chiquitito, se cruzan con esos restos de los viejos. Bien, también bueno, es una parte de un poema un poquito más, bastante extenso. Voy a leer uno más de esto, si me permiten. Una excursión. Ese día dijimos que para los dos todo lo que vimos era suficiente. Los disparos, la nieve obsesiva que me aterra, el agua terriblemente pura. Nos volvimos. Entre sueños vemos por las ventanillas el poblado donde nació en el siglo XIX Ceferino. En la ruta nos detiene un accidente, la estepa se vuelve insoportable. Regresamos del sur en un ómnibus. El lento viaje dura más de un día. Contamos por lo menos 5 ecosistemas: bosque cordillerano, serranías, estepa patagónica, valle del Río Negro, otra vez la estepa, y al final la Sonora bonaerense con su verdor, sus bañados y sus pájaros. Al principio la ruta bordeaba las formaciones rocosas a orillas del Limay, la superficie terrestre que se curva en el borde del mundo, como si fuera un planeta distinto a la deriva. Bueno, dije que no iba a leer de textos ya publicados, pero hay uno que sí quiero leer. Que tiene también que ver con algunos diálogos con la ciencia y con resonancias de estos días, no únicamente por la pandemia, sino también porque ayer o antes de ayer se cumplió un aniversario de la bomba atómica, del fatídico día en que se arrojó la primera bomba atómica sobre Hiroshima. Yo escribí un poema que forma parte de Geometría y Angustia, que lo escribí a partir de unos documentales sobre Oppenheimer, sobre el científico norteamericano Oppenheimer y las pruebas sobre
energía atómica, pero también sobre la energía atómica en función de lo bélico que se estaban cumpliendo en Estados Unidos en los años de posguerra. Y además me interesó mucho el hecho de que Oppenheimer fuera un lector muy atento de la literatura de la India y un conocedor del sánscrito, además de ser un gran científico. El poema dice: Oppenheimer recuerda como de la nada el verso: yo soy el destructor de los mundos, y nombra a Vishnu en sánscrito. Algunos agrega, hablando de la prueba del 45, lloraron, otros rieron, pero en todos los casos ya nadie después fue el mismo. El cráneo calvo y ovalado brilla como el de un ser de otra galaxia. Su imagen se funde en la pantalla con el humo de la bomba y con el polvo de los desiertos de Arizona o de Nuevo México. Bien, para cerrar un poco, bueno, alguien me decía si podía leer algún fragmento de Fóscolo. Sí, claro. Hay un fragmento, a ver, espero encontrarlo porque no pensé que iba a leerlo. Voy a leer un fragmento del comienzo, el comienzo, la traducción la traducción de mi traducción de los sepulcros, que empieza con un epígrafe. El epígrafe está en latín, es el epígrafe que usa Fóscolo, dice: Deorum manium iura sancta sunto, los derechos de los dioses manes son sagrados. Dice así el comienzo: a la sombra de los cipreses y dentro de las urnas, consolado con llanto, ¿es acaso el sueño de la muerte menos duro? Cuando el sol ya no fecunde para mí esta tierra con su bella familia de hierbas y animales, y cuando con vagas ilusiones delante de mí no dancen más las horas futuras, ni de ti, dulce amigo, oiga ya el verso, ni la suave armonía que lo gobierna, ni en el corazón me hable más el espíritu de las vírgenes musas y del amor, único espíritu para mi vida viajera. ¿Qué consuelo ofrecerá una piedra que en días perdidos distinga los míos de los infinitos huesos que por tierra y por mar siembra la muerte? Es verdad, Pindemonte, aún la esperanza, última diosa, le escapa a los sepulcros, y el olvido envuelve a todas las cosas en su noche, y una fuerza trabajosa las consume muy lentamente, y el hombre, y al hombre y a sus tumbas, y a los semblantes últimos y a las reliquias de la tierra y del mar, muta el tiempo. Este es el comienzo. Quería leer, espero encontrarlo, un fragmento que, bueno, para mí es muy querido, pero insisto, como acá está. Como no sabía que lo iba a leer, no sé si lo voy a encontrar ahora, si me dan un segundo. Encima la edición que tengo se me mojó, es el ejemplar, el único que tengo. Y está todo medio borroneado. Pero es un fragmento donde él hace el elogio de Italia, y lo quería leer, bueno, un poco como homenaje a mis padres, a la lengua y a los poetas. Pero, no sé si, perdón, que lo someta a esto, pero ya que alguien lo pidió, ahí tengo que encontrar el fragmento, pero lo voy a encontrar, si me dan un segundo. Acá está. Dice así. Habla de Italia en general, le dice en un momento: Felicia tú, yo grité, por los felices
por las felices auras llenas de vida, por los arroyos que el Apenino, desde sus vertientes, hace fluir a través de ti. Feliz a través de tu aire la luna viste con una luz limpidísima tus cerros en fiestas de vendimia, y en los valles poblados de casas y olivares, miles de flores al cielo lanzan su incienso. Y tú, Florencia, oías por primera vez el canto que alegró la ira del gibelino prófugo, y tú, los amados padres, y el idioma diste aquel dulce labio de Calíope que amor desnudo en Grecia, desnudo en Roma, adornando con un velo blanquísimo, colocó en el seno de la Venus celeste. Bien, el elogio más largo no lo estoy encontrando, pero bueno, un poco el espíritu. Ah, me dicen tranquilo, te esperamos. Bueno, si me pueden esperar un segundito. Ese era un fragmento. Bueno, bien, este era un poco el recorrido y las lecturas que quería compartir con ustedes. Les agradezco la escucha, les agradezco a los amigos, bueno, ahí veo a Gabriel, em, Mariano, bueno, etcétera. Les agradezco el aguante, el apoyo y la escucha. Bueno, nada, esto. Les agradezco a Selva, Daniela y a todos y todas los que impulsan este espacio, que me parece fundamental. Eh, y bueno, me parece también fundamental que con las diferencias que podamos tener y con los matices que podamos tener, defendamos los espacios de difusión, de publicación y de presencia de la poesía argentina, con la que humildemente intento colaborar, digamos, pero estamos viviendo también un tiempo, desde mi punto de vista, un poquito regresivos en ese espacio y me parece importante sostenerlos desde donde podamos. Bueno, les agradezco y nada, espero verlos y seguirlos y seguirlas en estas lecturas. Arrivederci.